Sí, por supuesto. Yo creo que en España hace muchísima falta la educación financiera y todo lo que sean jornadas como esta que organiza el Instituto de Finanzas Personales e Inversión son no solo positivas, sino necesarias. Entonces considero que toda iniciativa de este tipo es tremendamente importante y muy beneficiosa. Pues los efectos son muchos, o sea, se puede analizar desde el punto de vista de cuál es la composición del ahorro en España. Fundamentalmente los españoles invertimos en vivienda, en torno al 90% del patrimonio financiero es principalmente la vivienda, tanto primera como segunda residencia. Y también la otra derivada es el gran número que hay actualmente invertido en depósitos. Hay en torno a 850.000 millones de euros invertidos en España en depósitos, y eso es una cifra tremendamente grande y desproporcionada en relación a otros países. Pues Estados Unidos, por ejemplo, probablemente la inversión en renta variable sea 2-3 veces superior. En un país como España, donde tenemos pues una pirámide demográfica francamente desafiante, como en muchos otros países de Occidente, hace mucha falta una previsión del ahorro. La mayoría de sistemas públicos no van a poder llegar a complementar una vida digna, van a ser pensiones más bien complementarias o asistenciales. La tasa de reposición muy probablemente se reduzca. De hecho, España es uno de los países de toda la Unión Europea, no sé si el número uno, donde la tasa de reposición es del 80%, pues a medida que vaya bajando y se vaya acercando a niveles medios de la OCDE, eso en definitiva serán pensiones más bajas, con lo cual si no existe previamente un ahorro generado por parte de los inversores, si no hay una planificación, una previsión del ahorro, todas esas personas se van a ver forzadas a una situación bastante incómoda. Sí, el value investing no es más que una derivada dentro de lo que es la inversión en renta variable. Pues hay muchas aproximaciones a la hora de hacerlo, entre no hacer nada e invertir en renta variable, pues obviamente es muchísimo mejor hacerlo en renta variable, pero ya si vamos a un siguiente nivel y hacemos una segunda derivada, pues si encima estás invertido en fondos de renta variable que siguen la filosofía value, pues está probado que los resultados que vas a obtener son mucho más beneficiosos. Pero vamos, todo lo que sea tener una parte significativa del ahorro a largo plazo en fondos de renta variable, pues bien sea gestión pasiva, gestión activa, es positivo y es bienvenido. Sí, precisamente el Instituto Juan de Mariana y, por ejemplo, el Centro de Estudios OMA han, aunado estas dos escuelas. Una es una escuela de pensamiento económico y otra es una metodología de inversión. Y lo cierto es que hay muchos paralelismos entre ellas y se complementan francamente bien. Quizás en España tenemos la suerte de contar con varios especialistas que han estudiado esa vinculación. Quizás en otros países como Estados Unidos no hay tanta tradición, pero siempre hay pues algunos libros, algunas lecturas que indican que una comprensión del ciclo económico es muy positiva para los inversores, y al final el día a día de lo que hace un gestor o un inversor se ve reflejado en la teoría económica. Es como la vertiente práctica de esa teoría austriaca. Pues el título de la charla es un poco el boom que ha sufrido en España el value investing, pues explicar qué es el value investing, por qué creemos que está cogiendo tanta atracción aquí en España, y si realmente pues puede ser algo interesante que muchos inversores les pueda venir bien el profundizar en esos conocimientos. Y bueno, pues Domingo hará la moderación, o sea que seguro que salen otros muchos temas, pues el auge de la gestión pasiva, si realmente es positiva o no, y otros muchos temas que yo creo que es importante pues aclarar conceptos y sobre todo dar una serie de pautas y de guías de cuál es el siguiente paso. Una vez que alguien se anima a invertir, ¿qué hacer? Pues descubría, digamos que por curiosidad, y el acceso a Internet. Yo creo que es uno de los temas más interesantes a reflexionar, que la facilidad de acceso a la información es una ventaja que tenemos hoy en día pues toda la sociedad, y bien empleada, bien utilizada, pues te puede permitir, por ejemplo, descubrir el value investing. Warren Buffett, yo lo hice hace ya bastantes años, ya no recuerdo exactamente el año, pero hace más de 10 años, y básicamente pues viendo un poco las mayores riquezas, los mayores patrimonios en el mundo, me llamó la atención que hubiese una persona que era Warren Buffett, que detrás no había una compañía reconocida, pues como era el caso de Microsoft y Bill Gates, sino que era pues un holding financiero. Y digo, ¿y esta persona cómo ha acumulado tanta riqueza? Entonces vas profundizando y descubres que esta persona, pues a través de una metodología
que muchos otros discípulos también han aplicado, pues ha tenido rendimientos muy exitosos. Una rentabilidad anualizada por encima del 20% durante más de 50 años, pues es algo extraordinario. Yo suelo recomendar mucho, hay un libro que se llama Alicia en Wall Street, de Luis Ayué, que es un libro muy introductorio y muy recomendable. También hay, bueno, pues El inversor inteligente probablemente sea un libro muy recomendable para los que empiezan en el tema del value investing. Quizás el lenguaje del inversor inteligente no sea el más accesible, porque es un libro que a fin de cuentas se escribió en el año 49, pero sí que es un libro muy importante, sobre todo los capítulos 8 y 20, que explican varios conceptos, como es el del margen de seguridad, entender que el mercado es una herramienta que los inversores deben de utilizar y que no debe de instruirles en las valoraciones que obtienen de las compañías, y esos fundamentalmente serían los libros que yo recomendaría. Al final, si uno entiende cuál ha sido la trayectoria y el recorrido intelectual que ha tenido Buffett, pues es probablemente un muy buen punto de partida. Hay una biografía que me gusta mucho de Warren Buffett, que es de Robert Hagstrom, que es muy práctica, explica en 12 principios cuál es la filosofía de inversión de Buffett. Y luego también hay otra biografía de Buffett de Roger Lowenstein, que también es muy interesante. El liberalismo no es pecado, por ejemplo, de Juan Ramón Rayo, me parece que es un libro muy interesante. Siempre al final es valioso el ir a los clásicos, y La acción humana de Mises probablemente sea uno de los libros más potentes. Juan Ramón Rayo, por ejemplo, ha hecho varias críticas al análisis monetarios que hace Mises, pero bueno, yo creo que es un libro que te abre realmente los ojos ante lo que es la ciencia económica y te ayuda a comprender algo que, si uno acude a otros libros de referencia, pues parece una ciencia lúgubre y francamente compleja, y no lo es. Al final, la economía no es más que el hombre actuando. Pues yo personalmente pienso que está creciendo. Quizás nuestros adversarios ideológicos también están creciendo en número y son mucho más organizados, reciben un montón de subvenciones públicas, pero yo sí que creo que el acceso a estas ideas es cada vez más potente, y cada vez hay más personas que digamos, abrazan este tipo de ideas, fruto de una reflexión muy profunda. No es fácil en una sociedad tan colectivista el defender las ideas liberales, pero gradualmente lo hacen. Pues muy bien, la verdad es que es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. No quedan muchos años para hacerla por la avanzada edad de ambos, de Charlie Munger y de Warren Buffett. La conferencia anual de Berkshire Hathaway, la verdad que es un encuentro extraordinario. Son cerca de 40.000 personas, este año unas 42.000, que acudimos a Omaha, en el estado de Nebraska, para básicamente escucharles durante unas 6 horas. A pesar de que está disponible por streaming, pues el networking y la gente que conoces allí merece la pena el esfuerzo de ir. Y bueno, pues es una experiencia que es tremendamente recomendable. Quizás en años como han sido los últimos tan alcistas de bolsa no es necesario, porque la mayoría de los fondos de inversión están yendo bien, pero en los años en los que las cosas van peor, probablemente sea un punto de apoyo y de reafirmación en tus ideas y en tus principios de inversión, que venga muy bien. Así que el próximo 2008-2009 seguro que haremos una peregrinación a Omaha. Sí, había bastantes inversores españoles. Al final, pues a través del Instituto Juan de Mariana, del Centro de Estudios OMA, nos conocemos muchos, o sea que con muchos de ellos compartimos alguna Coca-Cola allí en Omaha, y la verdad que la representación española cada vez es más amplia.